Bienvenido a un video sobre el derivado de las funciones sine y cosine. El derivado del sine x es igual al cosine x, y el derivado del cosine x es igual al sine x negativo. Echemos un vistazo a una prueba de este primer derivado. Si aplicamos el límite, la definición del derivado tendríamos el límite al acercarse a cero de este cociente. Ahora, si utilizamos la identidad suma para sine, como vemos aquí, podríamos ampliar este término por la suma de estos productos. A continuación, si tomamos este primer término y este término, y factor sine x, tenemos cosino h, 1 dividido por h. Entonces, si tomamos el segundo y factorado cosino x, dejaríamos el sine h dividido por h siguiente. Cuando encontramos este límite, terminamos obteniendo los dos límites especiales que acabamos de discutir en un video anterior, donde sabemos que este límite es igual a 0, y este límite es igual a 1. Así tenemos sine negativo x0 más cosine x1, que nos da un derivado de sine x como cosine x. Vamos a ver este gráfico también. Aquí tenemos el gráfico de sine x y luego tenemos esta línea azul tangente. Lo que vamos a hacer es trazar las pendientes de estas líneas tangentes aquí para formar el gráfico del derivado del sine x. Así que se parece aquí nuestra pendiente es igual a aproximadamente 1. La parte superior de este máximo relativo tenemos una pendiente de 0. Aviso cómo trazamos un punto en el x-axis aquí y así. Entonces, de nuevo, estamos trazando las laderas de las líneas tangentes en el derecho a formar la función derivada. Y podemos ver el derivado de la gráfica de sine x. Forma la función f' de x es igual a cosine por, así que la derivada de la función sineal es igual a la función cosine. Hagamos lo mismo para cosine x. Entonces, de nuevo, vamos a graficar el derivado a la derecha o las pendientes de las líneas tangentes para formar la función derivada de igual coseno x. Como puede ver, las pendientes son negativas, por lo que estamos trazando puntos debajo del eje x. Se está girando, la pendiente ahora es 0 y se está vuelta positiva, volver a 0, vuelta negativa, volver a 0 y positiva otra vez. Y lo que notaremos aquí, el derivado de la función coseno graficado aquí, es realmente la función sineal reflejada a través del x-axis o f' de x es igual al sine x negativo. Ahora, por supuesto, no es una prueba, pero puede intentar probar que usted mismo utiliza un método similar que hicimos proporcionando el derivado de sine x. Vamos adelante y aplique estas dos fórmulas derivadas con algunos problemas. Queremos encontrar el derivado de cada función. So f' of x es igual al derivado de x3. Uso de la regla de poder que tendríamos 3x cuadrados, 1 2x el derivado del cosino. Bueno, el derivado del coseno es seno negativo x. Entonces, necesitamos simplificar esto. Así tenemos 3x cuadrados más 1 2 sine x. Para el próximo no podemos aplicar la regla de energía en esta forma. Vamos adelante y escriba esto como x al poder de menos 1, 3 sine x. Así que ahora podemos encontrar g' de x. Esto será igual a menos 1x al menos 1, que es menos 2 poder, 3x derivado del sine x, que es cosine x. Ahora, necesitamos limpiar esto un poco. Así que esto sería menos 1x cuadrado, 3 cosine x. Vamos a ver más ejemplos. h' de x será igual a 2x el derivado del sine x, que es cosine x, más 3 transderivado del cosine x, que es el sine x negativo. Así que vemos a ver los signos cuando encontramos estos derivados. Vamos adelante y escriba esto como 2 cosine x, 3 sine x y un derivado más básico aquí. Vamos a escribir esto como x al 1 2 potencia. Ahora iremos adelante y aplicaremos la regla de poder para encontrar el derivado de este primer término. Así tenemos 4 por 1 2, x al 1 2,
1. Eso sería menos 1 2 más 3x el derivado del cosine x, que es el sin x negativo. Vamos adelante y limpie esto. Parece que tendremos 2. Y esto sería la raíz cuadrada de x en el denominador. Mover esto hacia abajo sería x al 1 2, que es la raíz cuadrada de x. Y luego menos el sin x. Ok, vamos adelante y miremos un problema más que es un poco más involucrado. Queremos determinar los puntos donde la función tiene líneas tangentes horizontales en el intervalo de 0 a 2π. Recuerda que el derivado sería igual a 0 donde tenemos líneas tangentes horizontales. Así que necesitamos encontrar el derivado, establecerlo igual a 0 y luego resolver para x. Así que la prima de x es igual a esta es la raíz cuadrada de 3x al primero. Así que la derivada de x al primero solo sería 1. Así que tenemos una raíz cuadrada 3. Y el derivado del cosine x es el sin x negativo. Queremos saber dónde esto es 0. Así que lo que hacemos aquí es limpiarlo. Y luego resuelve el sin x, agrega 2 sin x a ambos lados, divide por 2. Así que necesitamos encontrar los ángulos donde el valor de la función sinusoidal es igual a la raíz cuadrada 3 2. Esto debe recordarle a un triángulo derecho 30 60 90 donde un ángulo de 60 grados tiene un valor de función sinusoidal de raíz cuadrada 3 2. Sin embargo, la función sinusoidal también es positiva en el segundo cuadrante, por lo que necesitamos dibujar un ángulo de referencia de 60 grados en el primer y segundo cuadrante para determinar ambos ángulos que tienen un valor de función sinusoidal de raíz cuadrada 3 2. So x igualará 60 grados o radians pi3. X también podría igualar 120 grados o 2π divididos por 3 radiantes. Ahora, pide los puntos donde la función tiene una línea tangente horizontal. Así que solo encontramos la coordenada x, así que tenemos que volver todavía, y encontrar las coordenadas y de esos puntos. Sí. Tomemos estos x valores, subiéndolos a la función original para encontrar los valores y correspondientes. Llevemos esta información a la siguiente pantalla. Entonces, cuando x es igual a pi3, f of x será igual a la raíz cuadrada 3x pi3 más 2 cosine pi3. Utilizando el triángulo de referencia. En el primer cuadrante, el coseno de pi3 va a igual a 1 2. Así tenemos una raíz cuadrada 3π dividida por 3 más 2 por 1 2. Que es igual a 1. Y un es a Siemens igual a 3 3. Así teníamos la raíz cuadrada 3π más 3 3 para la coordinación, y para que este punto va a ser A continuación, cuando x es igual a 2π3, utilizaremos el triángulo de referencia en el segundo cuadrante para encontrar f de x. Y la única diferencia aquí es ahora que cosine 2π3 va a ser menos 1 2. Tenemos 2 raíz cuadradas 3π3 más 2x menos 1 2. En lugar de tener un más 3 aquí tenemos un menos 3. Así que el par ordenado será 2π3. 2 raíz cuadrada 3π3, 3. Otra vez, esto sería, un que es lo mismo como menos 3 3, como vemos aquí. Espero que encontres este video útil. Gracias por ver.